Pittsburgh Pirates vs New York Yankees, predicción de MLB, 28 de septiembre de 2024. Pirates en Yankees, Paul Skenes abrirá para Pittsburgh. Skenes en 22 aperturas esta temporada tiene una efectividad de 1.99 con un whip de 0.96. El novato derecho tiene una tasa de ponches del 32.9% con 6.3% de bases por bolas. Permite rodados en un 51.2% con 0.69 jonrones por 9 entradas. Luis Gil abrirá para Nueva York. Gil tiene 28 aperturas con una efectividad de 3.27 y un whip de 1.19. El derecho poncha al 27.1% con 12.4% de bases por bolas. Permite rodados en un 36.8% con 0.86 jonrones por 9 entradas. Skenes ha permitido una carrera limpia o menos en 4 aperturas consecutivas. Gil en sus últimas 4 aperturas tiene una efectividad de 2.53 con un whip de 1.17. Los Pirates en sus últimos 7 juegos están bateando, 214. El bullpen de Nueva York en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 2.12. El equipo tiene un récord de 5-1 a menos en las últimas 6 aperturas fuera de casa de Skenes. Nueva York tiene un récord de 4-2 a menos en las últimas 6 aperturas en casa de Gil. Juega a menos de 7.5 entre Pittsburgh y Nueva York. Chicago White Sox vs Detroit Tigers, predicción de MLB, 28 de septiembre de 2024. White Sox en Tigers. Sean Bourque abrirá para Chicago. Bourque ha aparecido en 3 juegos con una efectividad de 1.93 y un whip de 1.00. El derecho poncha al 28.1% con 7% de bases por bolas. Permite rodados en un 32.4% con 1.29 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 3.59 sugiere un aumento en la efectividad basado en su rendimiento. Brandt Horter abrirá para Detroit. Horter ha aparecido en 9 juegos con una efectividad de 2.61 y un whip de 0.92. El zurdo poncha al 23% con 3.7% de bases por bolas. Permite rodados en un 54.8% con 0.65 jonrones por 9 entradas. Al comenzar esta serie, los Tigers habían ganado 5 partidos consecutivos contra los White Sox, cubriendo la línea de carrera en cada juego. Horter ha permitido una carrera limpia en cada una de sus últimas 4 aperturas. El bullpen de Chicago en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 4.77. Están bateando, 2.02 en sus últimos 7 juegos. Juega a Detroit en la línea de carrera menos 1.5 carreras. Cincinnati Reds vs Chicago Cubs, predicción de MLB, 28 de septiembre de 2024. Reds en Cubs. Red Lauder abrirá para Cincinnati. Lauder tiene 5 aperturas en la campaña con una efectividad de 1.41 whip de 1.29. El novato derecho poncha al 19.6% con 10.3% de bases por bolas. Permite rodados en un 40.5% sin jonrones permitidos. Kyle Hendricks abrirá para Chicago. Hendricks ha aparecido en 28 juegos con una efectividad de 6.28 y un whip de 1.51. El veterano poncha al 15.7% con 7.6% de bases por bolas. Permite rodados en un 44.5% con 1.53 jonrones por 9 entradas. Lauder ha promediado 5 o más entradas en sus últimas 4 aperturas. Hendricks en sus últimas 6 aperturas tiene una efectividad de 6.00 y un whip de 1.81. El récord del equipo con Hendricks en sus últimos 6 juegos en casa es de 1-5 con una pérdida de 4.8 unidades. Juega a Cincinnati más 1-1-0. Miami Marlins vs Toronto Blue Jays, predicción de MLB, 28 de septiembre de 2024. Marlins en Blue Jays. Darren McCone abrirá para Miami. McCone apareció en 11 juegos en 2023 con una efectividad de 6.87 y un whip de 1.71. El derecho poncha al 13.3% con 7.8% de bases por bolas. Permite rodados en un 33.1% con 2.13 jonrones por 9 entradas. Yariel Rodríguez abrirá para Toronto. Rodríguez tiene 20 aperturas con una efectividad de 4.41 y un whip de 1.32. El derecho poncha al 23.1% con 11% de bases por bolas. Permite rodados en un 37.1% con 1.21 jonrones por 9 entradas. McCone en sus últimas 6 apariciones tiene una efectividad de 5.64 y un whip de 1.43.
Rodríguez en sus últimas 7 aperturas tiene una efectividad de 5.87 y un whip de 1.37. El bullpen de los Marlins en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 3.79. Los Blue Jays tienen un récord de 33-24 en casa contra lanzadores derechos. Juega a más entre Miami y Toronto. Philadelphia Phillies vs Washington Nationals, predicción de MLB, 28 de septiembre de 2024. Phillies en Nationals. Zach Wheeler abrirá para Filadelfia. Wheeler en 31 aperturas este año tiene una efectividad de 2.56 con un whip de 0.96. El veterano poncha al 27.9% con 6.5% de bases por bolas. Permite rodados en un 42.7% con 0.88 jonrones por 9 entradas. Mackenzie Gore abrirá para Washington. Gore tiene 31 aperturas con una efectividad de 4.04 y un whip de 1.45. El zurdo poncha al 24.2% con 9% de bases por bolas. Permite rodados en un 39.2% con 0.84 jonrones por 9 entradas. Wheeler ha permitido 2 carreras limpias o menos en 10 aperturas consecutivas. Gore ha permitido 2 carreras limpias o menos en 5 aperturas consecutivas, pero fue golpeado con 5 carreras limpias y 9 hits en su apertura en Filadelfia el 17 de agosto. Ambos bullpens están teniendo dificultades en sus últimos 10 juegos. Filadelfia está bateando 271 en sus últimos 7 juegos. Filadelfia tiene un récord de 7-2 a más en sus últimos 9 juegos fuera de casa contra equipos con récord perdedor. Juega a más de 7.5 entre Filadelfia y Washington. St. Louis Cardinals vs San Francisco Giants, predicción de MLB, 28 de septiembre de 2024. Cardinals en Giants. Andre Pallante abrirá para St. Louis. Pallante ha aparecido en 28 juegos esta temporada con una efectividad de 3.71 y un whip de 1.30. El derecho poncha al 18.4% con 9.8% de bases por bolas, y genera rodados en un 62% con 0.62 jonrones permitidos por 9 entradas. Blake Snell abrirá para San Francisco. Snell tiene 20 aperturas en el año con una efectividad de 3.12 y un whip de 1.05. El zurdo tiene una tasa de ponches del 34.7% con 10.5% de bases por bolas, y permite rodados en un 42% con 0.52 jonrones por 9 entradas. Pallante en sus últimas 3 aperturas tiene una efectividad de 1.89 y un whip de 1.00. Snell ha permitido una carrera limpia o menos en 7 de sus últimas 8 aperturas. El bullpen de los Giants en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 2.39. St. Louis tiene un récord de 5-1 a menos cuando Pallante enfrenta a un equipo de la Liga Nacional en la carretera con un porcentaje de slugging de 400 o menor. Los Giants tienen un récord de 6-1 a menos en las últimas 7 aperturas de Snell en casa. Juega a menos de 7. Tampa Bay Rays vs Boston Red Sox, predicción de MLB, 28 de septiembre de 2024. Rays en Red Sox. Shane Baz abrirá para Tampa Bay. Baz en 13 aperturas en 2023 tiene una efectividad de 3.07 con un whip de 1.09. El derecho poncha al 20.9% con 8.8% de bases por bolas, permitiendo rodados en un 37.9% con 0.98 jonrones por 9 entradas. Kutter Crawford abrirá para Boston. Crawford tiene 32 aperturas con una efectividad de 4.17 y un whip de 1.10. El derecho poncha al 22.9% con 6.4% de bases por bolas, permitiendo rodados en un 33% con 1.66 jonrones por 9 entradas. Baz ha permitido 2 carreras limpias o menos en 6 aperturas consecutivas. Crawford en sus últimas 3 aperturas ha permitido 10 carreras limpias con 4 jonrones en 18 y un tercio entradas. Ambos bullpens están en buena forma en sus últimos 10 juegos. Boston batea 226 en sus últimos 7 juegos. El récord del equipo con Crawford en casa es de 4-15 en su carrera cuando es favorito en casa por menos 110 o más, perdiendo menos 17.2 unidades. Juega a Tampa Bay más 1-1-0. Houston Astros vs Cleveland Guardians, predicción de MLB, 28 de septiembre de 2024. Astros en Guardians. Justin Verlander abrirá para Houston. Verlander en 16 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 5.55 con un whip de 1.40. El veterano poncha al 18.6% con 7.3% de bases por bolas, permitiendo rodados en un 28.5% con 1.49 jonrones por 9 entradas. Ben Lively abrirá para Cleveland.
Lively tiene 28 aperturas con una efectividad de 3.81 whip de 1.22. El derecho poncha al 18.7% con 7.4% de bases por bolas, permitiendo rodados en un 42.1% con 1.41 jonrones por 9 entradas. Verlander en sus últimas 8 aperturas tiene una efectividad de 8.44 y un whip de 1.74, permitiendo mucho contacto. Lively en sus últimas 3 aperturas ha permitido una carrera limpia en 12 entradas. El bullpen de los Guardians en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 1.05 frente al 6.75 de los Astros. El récord del equipo con Verlander en la carretera frente a un equipo ganador es de 1-4 con una pérdida de menos 3.5 unidades. Juega a Cleveland menos 115. New York Mets vs Milwaukee Brewers, predicción de MLB, 28 de septiembre de 2024. Mets en Brewers, David Peterson abrirá para Nueva York. Peterson tiene 20 aperturas esta temporada con una efectividad de 3.08 y un whip de 1.33. El zurdo poncha al 19.1% con 8.8% de bases por bolas, permitiendo rodados en un 49.7% con 0.63 jonrones por 9 entradas. Colin Rea abrirá para Milwaukee. Rea ha aparecido en 31 juegos con una efectividad de 4.17 y un whip de 1.23. El derecho poncha al 19% con 5.9% de bases por bolas, permitiendo rodados en un 38.9% con 1.56 jonrones por 9 entradas. Peterson en sus últimas 6 aperturas en carretera tiene una efectividad de 2.65 y un whip de 1.18. Rea en sus últimas 7 aperturas tiene una efectividad de 7.42 y un whip de 1.61, siendo castigado por los jonrones. Nueva York batea 263 en sus últimos 7 juegos. El récord del equipo con Peterson en la carretera es de 8-3 con un retorno de más 5.1 unidades. Juega a Nueva York. Baltimore Orioles vs Minnesota Twins, predicción de MLB, 28 de septiembre de 2024. Orioles en Twins. Albert Suárez abrirá para Baltimore. Suárez en 31 apariciones en 2024 tiene una efectividad de 3.74 con un whip de 1.32. El derecho poncha al 19.2% con 7.7% de bases por bolas, permitiendo rodados en un 34.9% con 1.06 jonrones por 9 entradas. Seby Matthews abrirá para Minnesota. Matthews tiene 8 aperturas con una efectividad de 5.71 y un whip de 1.50. El novato derecho poncha al 24.1% con 5.1% de bases por bolas, permitiendo rodados en un 40.9% con 2.34 jonrones por 9 entradas. Suárez en sus últimas 4 aperturas tiene una efectividad de 7.23 con un whip de 1.61. Matthews en casa tiene una efectividad de 8.22 con un whip de 1.70, siendo golpeado por los jonrones. Al comenzar esta serie, los Orioles habían ganado 7 partidos consecutivos contra los Twins. Minnesota tiene un récord de 1-8 en casa contra equipos que promedian 1.25 jonrones por juego o más, con una pérdida de menos 7.2 unidades. Juega a Baltimore. Kansas City Royals vs Atlanta Braves, predicción de MLB, 28 de septiembre de 2024. Royals en Braves. Seth Lugo abrirá para KC. Lugo en 32 aperturas esta temporada tiene una efectividad de 3.03 con un whip de 1.09. El derecho poncha al 21.5% con 5.7% de bases por bolas. Permite rodados en un 43.8% con 0.70 jonrones por 9 entradas. Charlie Morton abrirá para Atlanta. Morton tiene 29 aperturas con una efectividad de 4.08 y un whip de 1.32. El veterano poncha al 24% con 9.2% de bases por bolas. Permite rodados en un 45.9% con 1.17 jonrones por 9 entradas. Lugo ha permitido 2 carreras limpias o menos en 5 de sus últimas 6 aperturas. Morton ha permitido 2 carreras limpias o menos en 6 de sus últimas 8 aperturas. El bullpen de KC en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 1.56. KC en sus últimos 7 juegos está bateando 186. Atlanta tiene un récord de 25-10 a menos en sus últimos 35 juegos en casa. Juega a menos entre KC y Atlanta. Los Ángeles Dodgers vs Colorado Rockies, predicción de MLB, 28 de septiembre de 2024. Dodgers en Rockies. Yoshinobu Yamamoto abrirá para Los Ángeles.
Yamamoto en 17 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 2.96 con un whip de 1.13. El derecho poncha al 28.3% con 6.3% de bases por bolas. Permite rodados en un 48.9% con 0.64 jonrones por 9 entradas. Antonio Senzatela abrirá para Colorado. Senzatela en sus 2 aperturas ha permitido 3 carreras limpias con 4 bases por bolas y 2 jonrones en 8 entradas. Ha estado ausente la mayor parte de las últimas 2 temporadas debido a la cirugía Tommy John. El derecho tiene una efectividad de carrera de 4.86 con un whip de 1.45 en 687 y 2/3 entradas y 455 ponches. Yamamoto ha permitido una carrera limpia o menos en 5 de sus últimas 6 aperturas. Senzatela se ha enfrentado a los Dodgers y Diamondbacks en su regreso con buenos resultados. El bullpen de Los Ángeles en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 3.70. Los Ángeles tiene un récord de 5-2 a menos con Yamamoto en la carretera. Colorado tiene un récord de 23-15 a menos en sus últimos 38 juegos en casa. Juega a menos entre Los Ángeles y Colorado con línea de 11. San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks, predicción de MLB, 28 de septiembre de 2024. Padres en Diamondbacks, Martín Pérez abrirá para San Diego. Pérez en 25 aperturas en la campaña tiene una efectividad de 4.25 y un whip de 1.45. El zurdo poncha al 18.2% con 8.2% de bases por bolas. Permite rodados en un 44.4% con 1.44 jonrones por 9 entradas. Eduardo Rodríguez abrirá para Arizona. Rodríguez tiene 9 aperturas con una efectividad de 5.56 y un whip de 1.52. El zurdo poncha al 21.6% con 8.3% de bases por bolas. Permite rodados en un 35.3% con 1.59 jonrones por 9 entradas. Pérez en sus últimas 4 aperturas fuera de casa tiene una efectividad de 4.98 con un whip de 1.38 siendo afectado por los jonrones. Rodríguez en sus últimas 6 aperturas tiene una efectividad de 6.44 con un whip de 1.67 con pobre control y permitiendo jonrones. Arizona batea, 277 en casa. San Diego batea, 275 en la carretera. Arizona tiene un récord de 25-8 a más en sus últimos 33 juegos en casa. Juega a más entre San Diego y Arizona. Texas Rangers vs Los Angeles Angels, predicción de MLB, 28 de septiembre de 2024. Rangers en Angels. Andrew Heaney abrirá para Texas. Heaney apareció en 31 juegos esta temporada con una efectividad de 3.98 y un whip de 1.22. El zurdo poncha al 23.2% con 6.1% de bases por bolas. Permite rodados en un 33.2% con 1.21 jonrones por 9 entradas. Griffin Canning abrirá para Los Ángeles. Canning apareció en 31 juegos con una efectividad de 5.24 y un whip de 1.40. El derecho poncha al 17.5% con 8.9% de bases por bolas. Permite rodados en un 40.7% con 1.62 jonrones por 9 entradas. Heaney en sus últimas 3 aperturas permitió 11 carreras con 3 jonrones en 16 y 2/3 entradas. Canning en sus últimas 7 aperturas tiene una efectividad de 5.68 con un whip de 1.42 teniendo problemas con el control. El bullpen de Texas en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 4.50. El récord del equipo con Heaney en la carretera es de 3-12 con una pérdida de 9 unidades. Los Ángeles tiene un récord de 8-5 con Canning en casa como más 1-0-0 o más bajo con un retorno de 5.6 unidades. Juega a Los Ángeles más 1-2-9. Oakland Athletics vs Seattle Mariners, predicción de MLB, 28 de septiembre de 2024. Athletics en Mariners. Joey Estes abrirá para Oakland. Estes apareció en 24 juegos en 2024 con una efectividad de 4.99 y un whip de 1.22. El derecho poncha al 17.3% con 4.8% de bases por bolas. Permite rodados en un 24.4% con 1.61 jonrones por 9 entradas. Luis Castillo abrirá para Seattle. Castillo apareció en 30 juegos con una efectividad de 3.64 y un whip de 1.17. El veterano poncha al 24.3% con 6.5% de bases por bolas. Permite rodados en un 39.3% con 1.28 jonrones por 9 entradas. Estes en sus últimas 4 aperturas ha permitido 18 carreras con 6 jonrones en 15 y 2/3 entradas.
Castillo ha permitido 2 carreras limpias en cada una de sus últimas 3 aperturas. Ambos bullpens han estado bien en los últimos 10 juegos. Oakland tiene un récord de 7-0 a más en la carretera con estes. Seattle está bateando 278 en sus últimos 7 juegos. Juega a más entre Oakland y Seattle.